Ok, vamos a leer comenzando en el versículo 5 hasta el versículo número 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder una vez más hablar tu palabra en este lugar. Y oramos que sea tu Espíritu quien abra nuestras mentes para recibir estas verdades, de manera que puedan ser de bendición, de provecho a nuestra vida. Oh, tú conoces cada persona, cada necesidad que hay en su corazón. Yo oro que tu palabra venga, Señor, esta noche a ministrar a cada persona. Traiga, Señor, esa respuesta a cada necesidad. Úsame para poder ser portador de esta enseñanza con poder, con libertad. Que todo pensamiento contrario sea quitado de cada mente. Todo espíritu que no es tuyo sea echado fuera de este lugar. Y solo tu palabra prevalezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero continuar lo que hablé la semana pasada, lo que continuamos, o lo que comenzamos, mejor dicho, la semana anterior. Y si usted estuvo aquí la semana anterior, le mencionaba que toda persona tiene conocimiento de lo que hay alrededor de él o de ella, por causa de que vivimos en un mundo donde tenemos acceso a lo que nos rodea a través de nuestros 5 sentidos. Esa es una de las 2 clases de conocimiento que tenemos. Conocimiento que se adquiere a través de nuestros 5 sentidos. Y ese es el conocimiento que el hombre ha desarrollado a través de los siglos, desde la creación, desde que el pecado entró en el mundo, y se ha desarrollado de esa manera. Pero es un conocimiento que aun cuando es muy, muy bueno, muy necesario y cada vez es más desarrollado, es más adelantos científicos y cosas que el hombre está logrando en este tiempo moderno, pero hay algo que este conocimiento no le puede dar, y es conocimiento de Dios. Por mucho que la persona conozca intelectualmente, académicamente, científicamente, todo lo que podamos llamar, a pesar de que es muy bueno adquirir conocimiento de todas esas cosas, pero ese conocimiento no nos da la habilidad de conocer a Dios. Podemos conocer acerca de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Dios se han hecho visibles o conocidas, porque las personas que no pueden ver a Dios porque es invisible, pero ven lo que Él ha creado y se dan cuenta de que hay un creador detrás de toda esta creación que funciona en un orden totalmente perfecto. Cualquier cosa que se va fuera de ese orden produce caos, produce destrucción. O sea que la creación está hecha de una manera que hay que tener más fe para creer que se hizo sola que para creer que alguien con una inteligencia muy extraordinaria la hizo. ¿Cuántos dicen amén? La distancia que hay de una estrella a otra, la distancia que hay del sol a cada. Todas esas cosas están hechas con tanta precisión que es imposible pensar que se hizo solo. El ser humano, cuando se mira los órganos del cuerpo, cada partecita del cuerpo físico está hecha con una precisión que realmente hay que tener más fe para creer que se hizo solo, que fue una célula que se multiplicó y que se evolucionó y que se hizo otra cosa. Hay que tener más fe para eso que para decir yo creo que hay un Dios que creó todas las cosas. Sin embargo, aun cuando se puede creer que hay un Dios, y la gente inteligente así lo reconoce,
Pero ese conocimiento no nos llega o no nos deja llegar a conocer a Dios. Porque Dios es espíritu. Dios no es físico, Dios no es alguien que se puede contactar con los 5 sentidos. O sea, Dios es espíritu. Y la única manera de poder conocer a Dios es en el espíritu. Y por eso es que esta lección es tan interesante. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo conocer a Dios y cómo poder tener comunión con Dios. O sea, muchas veces nosotros como creyentes batallamos en cuanto a cómo tener comunión con Dios, cómo creer a Dios, cómo tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque siempre buscamos qué voy a sentir, qué siento, qué no siento. ¿Piensas que la presencia de Dios está aquí? Bueno, se siente, se siente. Bueno, no siento nada. ¿Piensas que Dios te sanó? Bueno, sentí algo, pero me siento un poquito mejor. Eso no da una respuesta afirmativa. Estamos basando nuestra vida cristiana, nuestra fe, en nuestros sentimientos. Amén. Sí, estamos en un momento donde hay esa presencia del Señor que nos llena. Y entonces comenzamos a llorar de gozo o a reírnos en la presencia del Señor y decimos, wow, Dios está aquí. Pero en esos momentos cuando no sentimos nada, cuando la situación está difícil, la presión es fuerte sobre nosotros, y aunque decimos, Dios, ayúdame, parece que como que Dios no está, que no oye, que no escucha. Decimos, Dios no está aquí, Dios no me escucha, Dios se fue, Dios me abandonó. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestra relación y comunión con Dios en nuestros sentimientos. Esto es algo que en la práctica es lo que muchos hacen. Cristianos, ¿me están entendiendo? O sea, en un momento como este, cuando yo estoy enseñando esto, usted dice, no es por fe, no es por sentimiento. Pero en la vida práctica, cuando tú no sientes a Dios por ningún lado, tú te empiezas a desesperar. Tú empiezas a llenarte de ansiedad. ¿Por qué? Porque no sientes. Iglesia, Dios no siempre se siente. La presencia de Dios, Dios es espíritu. Y Dios puede manifestarse en nuestra vida que nos produce esa realidad de su presencia que afecta a nuestros sentidos. Y lo sentimos. Pero hay veces que no es así. Hay veces que necesitamos creer que Él está, aunque no lo sintamos por ningún lado. Él es espíritu. Y Él está en nuestro espíritu. Y Él se conecta con nuestro espíritu. No con nuestras emociones, no con nuestros 5 sentidos. ¿Me explico bien esta noche? Sí. Cuando tú y yo entendemos que está la clase de conocimiento que se deja guiar por los 5 sentidos, pero está la otra clase de conocimiento, que es la clase de conocimiento que se deja guiar por el Espíritu, a través del Espíritu Santo, por lo que dice su palabra, entonces empezamos a darnos cuenta que podemos caminar por fe de una manera más fácil, más entendible incluso y más segura. Aquí en Romanos 8 hay una verdad que yo mencioné la semana pasada, pero que es bueno mencionar de vuelta a manera de repaso en el versículo 5. Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ponen su mente en las cosas de la carne. Los que son de la carne son aquellas personas que viven de acuerdo a sus 5 sentidos. Aquellos que están dirigiendo su vida en base a lo que ven, a lo que oyen, a lo que pueden tocar, a lo que pueden percibir con sus 5 sentidos y sus sentimientos y sus emociones. Esos son los que son de la carne. Habla principalmente de aquellos que no conocen a Cristo. Aquellos que viven sin Cristo. La forma de dirigir sus vidas es solamente por su cuerpo físico. Aún su alma es dirigida por su cuerpo, no por su espíritu, porque el espíritu de ellos está muerto en delitos y pecados. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, que nacemos de nuevo, nuestro espíritu recibe vida. La vida de Dios para dirigir a nuestra alma. Para que nuestra alma se deje llevar por lo que el espíritu le dicta, no por lo que los 5 sentidos del cuerpo nos dictan. Tenemos otra opción. Pero cuando no renovamos nuestra mente a esta verdad, aún siendo cristianos, seguimos caminando como antes caminábamos. Guiándonos por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que podemos tocar, por lo que podemos entender. Y es una vida frustrante. Es una vida difícil
que se hace complicada para caminar por fe. Y Pablo contrasta aquí los que son de la carne y los que son del Espíritu. Él dice, los que son de la carne piensan, ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu ponen su mente, piensan en las cosas del Espíritu. Aleluya. Amén. Y entonces el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La persona que está desarrollando su vida espiritual y su caminar con Dios a través del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, comienza a experimentar vida y paz en su interior, independientemente de circunstancias. Aleluya. ¿Por qué? Porque no se está guiando por lo que le rodea, se está guiando por la voz interior del Espíritu Santo, hablando al espíritu humano de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a leer otra vez el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan. Piensan. Esa palabra piensan o ese verbo piensan está en tiempo presente. O sea, habla de un continuar, de un estilo de vida. Los que son de la carne viven continuamente, consistentemente, poniendo su pensamiento, poniendo su mente en las cosas de la carne, en lo humano, en lo que tiene que ver con los 5 sentidos y las emociones y el intelecto humano. Los que son del Espíritu piensan continuamente. O sea, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, como yo decía la semana anterior, vivimos en un mundo físico. Dios nos ha puesto un cuerpo físico. Obviamente hay cosas que tenemos que tratar con nuestros 5 sentidos. Vamos a trabajar, hay que trabajar con los 5 sentidos. Vas a cruzar la calle, hay que cruzar la calle con los 5 sentidos. Vas a comer, todo lo que hay que hacer en la vida, obviamente para eso Dios nos lo dio. Y si falta uno de esos 5 sentidos en nuestra vida, hay una incapacidad o discapacidad. O sea que los 5 sentidos son muy necesarios. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios y nuestro estilo de vida cristiano, si lo basamos en lo que nuestros 5 sentidos nos dicen y nos dictan, la mayoría de las veces vamos a estar frustrados, vamos a estar desesperados, vamos a estar limitados. ¿Por qué? Porque vamos a estar guiados por lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos sentir. Pero cuando aprendemos a caminar, no por lo que vemos o sentimos en nuestra relación con Dios, sino por lo que la palabra de Dios dice y el Espíritu Santo nos guía a través de ella, entonces vamos a darnos cuenta que no hay límites. Aun cuando haya obstáculos, aun cuando hayan situaciones adversas, aun cuando haya aflicción y tribulación, ese no es el fin del mundo. Entendemos que cuando buscamos en su palabra y encontramos palabra de vida allí, nos da fuerza, nos da esperanza, nos da fe, nos da confianza, nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da sabiduría. Nuestra vida va dirigiéndose por lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios y no por lo que nuestros 5 sentidos nos dictan. O sea, ahí está la diferencia. Y tenemos que ser sabios para saber cuándo usamos los sentidos y cuándo vamos a usar nuestra fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. O sea que, mirándolo desde un punto de vista más práctico, vamos a darnos cuenta que cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a caminar por encima de lo natural. Vamos a caminar en el poder sobrenatural. A eso o a ese nivel Dios nos ha llamado. A esa esperanza Dios nos ha llamado. Aleluya. Cuando entendemos que hay 2 clases de conocimiento y aprendemos a distinguir estos conocimientos, el andar por fe se va a convertir para nosotros en el andar natural. Si tú miras en este capítulo 8, el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra ocuparse significa la forma de pensar de la carne, la mente de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz. Aleluya. Ahora, yo mencioné la semana pasada y lo quiero repetir otra vez, que cuando dice ocuparse de la carne, realmente no necesariamente significa algo pecaminoso. Todo pecado es carnal, pero no toda carnalidad es pecado. Cuando tú comes en tu casa o en cualquier restaurante, tú estás haciendo una actividad carnal. Pero eso no es pecado. Ahora, si eres glotón, sí es pecado. Amén. Cuando vas a dormir, es una actividad carnal. No es del espíritu. Tu cuerpo se cansa, tu cuerpo le da sueño. Pero si ahora pasa todo el tiempo durmiendo, ya eso es problema. Pero lo que quiero decir es que no todo lo carnal es pecado. Nuestra actividad en el mundo, vas a trabajar, tú no vas en el espíritu a trabajar. Tú vas a trabajar poniendo tus 5 sentidos, todo tu ser en lo que estás haciendo. Es una actividad carnal, pero no es pecaminosa. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Ahora bien, carnal literalmente significa que pertenece a los 5 sentidos. O que es sensual, o sea, promovido por los sentidos. Al ocuparte de la carne, o al poner tu pensamiento en la carne, tu mente en la carne, estás permitiéndole a tu mente ser dominada. Oye bien esto, porque es muy, muy, muy interesante. Estás permitiendo a tu mente ser dominada por lo que puede ver, lo que puede oír, lo que puede oler, lo que puede saborear o tocar. O lo que puedes sentir. Estás ocupado de la carne. Estás poniendo tu atención solamente en aquello que es carnal. Tus pensamientos se están centrando solamente en el mundo físico alrededor tuyo. Amén. Aleluya. Ahora bien, dice acá, el ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. Cuando la persona vive ocupándose de las cosas de la carne solamente, poniendo sus pensamientos en todo aquello que es de la carne, el resultado va a ser una vida llena de preocupaciones, de ansiedades, de enojo, de ira, de enemistad. O sea, las obras de la carne se comienzan a manifestar. Y esas obras de la carne conducen a muerte. Yo mencionaba el domingo que cuando el corazón está alegre, es una buena medicina. Pero cuando el espíritu está triste, seca los huesos. Resultado es enfermedad. Resultado es desastre. Una persona que está poniendo su atención solamente en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, comienza a llenarse de ansiedad. Sí, todo lo que tiene que hacer es ver las noticias día a día. Y si tu atención está solamente en las noticias que estás viendo o escuchando en la radio, en lo que está pasando, en la violencia que está generándose, en la escasez de cosas, en los precios altos, eso comienza a poner ansiedad en ti. Si tú estás poniendo tu atención solamente en tus síntomas físicos, que te sientes mal, que te duele algo, vas al doctor y te pone un panorama que te llena de pavor, de temor, de pánico, comienzas a darle cabida a pensamientos en tu mente. ¿Qué puede pasar con tu cuerpo? Nunca falta la persona que te dice, lo mismo sentía alguien que yo conocí y a los 6 meses falleció. Cuando vienes a ver, la ansiedad te consume. Cuando vienes a ver, estás lleno de miedo. Tienes la palabra, tienes la oración, tienes a Dios, pero tu mente está puesta en las cosas de la carne solamente. El resultado es muerte. ¿Por qué? Porque la ansiedad, el estrés, el enojo, la ira, todo esto repercute en el cuerpo físico y produce enfermedades físicas, que el resultado final es muerte. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte. No hay vida allí. Aunque tú y yo tenemos vida eterna, pues somos cristianos, pero estamos viviendo en el ámbito de muerte. Porque nos estamos dejando llevar por las pasiones y los deseos y los pensamientos de la carne.
En cambio, dice, el ocuparse del Espíritu, la forma de pensar del Espíritu, es vida y es paz. ¿Por qué? Porque aunque estamos en un mundo de problemas, estamos en un mundo de aflicción, Jesús dijo, confía, yo he vencido al mundo. O sea, la mente carnal se enfoca en lo que le rodea y los problemas y las cosas que no podemos cambiar. La mente del Espíritu se enfoca en quién Dios es, en cuán poderosa y fiel es su palabra y en cuán grande es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y podemos decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Veo todo el cuadro cerrado, pero hay alguien en mí que me da sabiduría y dirección para yo ir más allá en el poder del Espíritu de Dios. O sea, ahí está la diferencia. ¿Me está entendiendo ahora? Ahí está la diferencia, iglesia. En el versículo 9 de Romanos 8, dice, mas vosotros, bueno, vamos a leer el 7 también. Por cuanto los designios de la carne, o la manera de pensar de la carne, la forma de pensar de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es muy difícil tratar de tener fe para vivir la vida victoriosa, poniendo la mente y la atención solamente en las cosas que nos rodean que parecen imposibles. Cuando tú estás enfocando tu atención en todo lo imposible, en todo lo feo, en todo lo malo que hay alrededor, es difícil desarrollar una vida de fe. Amén. ¿Por qué? Porque los pensamientos que vienen a nuestra mente, producto de lo que estamos viendo alrededor, niegan que Dios puede hacer algo diferente. No se someten a la ley de Dios. No se someten. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No son amigos, son enemistad contra Dios. Por lo tanto, cuando tú te dejas guiar por tu carne, tú estás caminando en enemistad con Dios. Porque tu mente está por un lado y Dios está por el otro. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. O sea, mucha gente toma ese pasaje y dice, bueno, pastor, usted sabe, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Sí, eso no es lo que dice la Biblia. O ese no es el propósito por lo cual dice la Biblia eso. La Biblia dice eso para enseñarnos que los pensamientos de Dios están en un nivel y los nuestros están en otro nivel. Pero que nosotros debemos subir al nivel de los pensamientos de Dios y llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios. Pensar como Dios piensa. Cuando pensamos como Dios piensa, es más fácil creer a Dios. ¿Me hago entender? Note que Dios nos revela sus pensamientos en su palabra. De la manera que nuestras palabras son la expresión de lo que pensamos. Tú no puedes conocer cómo yo pienso a menos que yo te lo diga. Mis palabras son la expresión de mis pensamientos. Tú me conoces a mí cuando oyes mis palabras. Porque en mis palabras te estoy hablando lo que yo pienso. De la misma manera, tú y yo conocemos a Dios a través de su palabra. Porque su palabra nos muestra lo que Él piensa. Aleluya. Ahora, cuando su palabra nos muestra lo que Él piensa, Él nos lo revela para que nosotros renovemos nuestra mente y dejemos de pensar como nosotros estamos pensando en el nivel humano y carnal y subir al nivel espiritual y celestial y pensar como Dios piensa y estar de acuerdo con Él. Ese es el caminar de fe. Note lo que dice el versículo 7 otra vez. Por cuanto los designios de la carne o la forma de pensar de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, aunque quieran, no pueden. No pueden. Sí, Dios dice, yo supliré todo lo que te falta. Pero yo estoy pensando todo el tiempo en que no tengo nada. En que me falta todo.
en qué voy a hacer al final del mes, en que cómo voy a pagar esto, en que cómo voy a pagar lo otro. Pero Dios dice, mi Dios pues suplirá, dice su palabra. Yo digo, sí, pero eso es lo que dice el libro, pero mira lo que yo estoy experimentando. Hay enemistad entre mi pensamiento y el pensamiento de Dios. Esa forma de vivir no agrada a Dios, porque le están diciendo a Dios, yo no confío en ti. Tú dices eso, pero yo no sé si es verdad. Tú dices eso, pero a lo mejor eso no es lo que tú quisiste decir. Siempre hay una duda. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. No pueden. No pueden. Dios va por un lado y tú vas por el otro. Y la misma palabra dice, ¿cómo podrán ir dos juntos si no están de acuerdo? En cambio dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno camina según la carne, uno camina sin fe. Yo quiero llevarte un pasaje en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Aleluya, sí. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3. Cuando lo tenga, dice, lo tengo. En el versículo, mira el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Al corazón de incredulidad se le llama en la Biblia corazón malo. Si tú tienes un corazón de incredulidad, tu corazón es malo. No estoy hablando del corazón físico, estoy hablando del centro de tu persona. Y un corazón malo de incredulidad se aparta del Dios vivo. Dios va por un lado y tú vas por otro. Tú no puedes caminar junto con Dios. Porque Él dice que Él es tu proveedor y tú dices, yo no tengo nada. Tú dices, Él es tu sanador. Dice, pero a mí me duele todo. Él dice, yo contesto tu oración, clama a mí y yo te responderé. Y tú dices, pero yo estoy cansado de clamar y nada que me responde Dios. O sea, hay una contradicción continua entre tú y Dios. No se puede caminar juntos así. No hay comunión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la clase de conocimiento carnal producido por nuestros 5 sentidos. Y no en la clase de conocimiento espiritual producido por su palabra, en el poder de su espíritu, a nuestro espíritu. Oh, aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Eso es poderoso. Ahora Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando dice no vivís según la carne en el original, y hay algunas versiones como la Biblia de las Américas, por ejemplo, que dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. La Biblia Reina Valera 1909 dice igual, mas vosotros no estáis en la carne. Quiere decir, mi posición como cristiano hoy día no es en la carne. En el momento que yo acepté a Cristo como mi Salvador, yo pasé de mi posición en la carne a la posición en el Espíritu. Lo mismo tú. Tú estabas antes en la carne, esa era tu posición. Sin Cristo, caminando guiado por tu naturaleza carnal. Pero ahora cuando viniste a Cristo, tú fuiste trasladado de la carne al Espíritu. Eso es lo que significa Romanos 8:9. Tú has nacido de nuevo. Tu espíritu recibió vida eterna y el Espíritu de Dios ha venido a ti. Tú eres ahora alguien espiritual. Y se espera de ti y de mí que caminemos espiritualmente, no carnalmente, en cuanto a nuestra relación con Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, iglesia, en nuestra relación con Dios debemos dejar de vivir en la esfera de lo físico y comenzar a vivir en la esfera de lo espiritual, porque Dios es espíritu. Y no se conecta uno con Dios de otra manera, sino con nuestro espíritu. El hombre fue creado al principio para andar con Dios, para caminar con Dios. Y es posible. Enoc caminó con Dios. Y Enoc vivía antes de Cristo. Y él caminó con Dios.
Él caminó en comunión con Dios porque él caminó en fe. Mira dos escrituras. La primera en Génesis capítulo 5. Génesis 5, por favor. Gloria al Señor. Oh, aleluya, esto es precioso. Génesis 5, cuando lo tenga dice lo tengo. Hablando de Enoc precisamente, en el versículo 22, dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó Enoc con Dios 300 años. 300 años. Caminando con Dios, un estilo de vida. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aleluya. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Ahora, esa frase caminó con Dios es de acuerdo al hebreo. Pero cuando la Biblia hebrea es traducida a la Biblia en griego, la palabra caminó con Dios, la Septuaginta, que es la versión en griega, lo traduce caminó en fe. Es como Hebreos 11 lo pone. Vamos a llevarlo allí a Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Caminó Enoc con Dios. Si Enoc caminó con Dios, tú y yo podemos caminar con Dios. La Biblia también habla de Noé que caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Entonces tú y yo podemos caminar con Dios. Es posible, no es algo imposible. Es posible. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, esa frase, haber agradado a Dios, es la traducción del hebreo, caminó con Dios. Aleluya. Enoc caminó con Dios, Enoc agradó a Dios. Y ahora la Biblia me dice a mí que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo cual implica que para yo poder caminar con Dios, tengo que caminar por fe. No puedo caminar por mis 5 sentidos porque no voy a la par con Dios. Ni lo entiendo, ni puedo recibir dirección de Él. Ahora, si es posible caminar con Dios, porque Noé pudo, Abraham pudo, tú y yo podemos. Pero caminó con Dios implica agradó a Dios. Y agradó a Dios es el resultado de caminar en fe, no en la carne. ¿Por qué? Porque los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Y es aquí donde nos damos cuenta cómo el hombre cayó cuando el pecado entró. Dios creó al ser humano un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo para vivir al nivel de Dios. Aleluya. Pensando como Dios piensa, hablando como Dios habla, ejerciendo autoridad sobre este planeta. Cuando el hombre pecó, el hombre cayó al nivel de su carne. Dios siguió siendo espíritu y en el nivel de espíritu, pero el hombre cayó. Cayó de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y solamente a través de Jesucristo podemos otra vez volver al nivel donde Dios quiere que estemos. Y por eso es esta enseñanza. Porque es posible. Es posible. Es posible. Cuando tú miras una palabra en la Biblia, una promesa, una declaración de verdad de Dios, es para decir, este debe ser mi estilo de vida. No lo que mis 5 sentidos me dicen. No lo que el vecino dice. No lo que el hermano dice. No lo que mi familiar dice. No, lo que Dios dice. Debe ser lo que rige y dirige mi vida. El mundo entero está en violencia, está en maldad, está en deshonestidad. Hay ansiedad, hay temor. Pero Dios dice acá, Él está conmigo. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Sí, pastor, pero usted no entiende, yo me siento muy solo.
volvemos a lo mismo, me siento. Jesús mismo dijo, cuando los discípulos se iban y los dejaban, Él les dijo a sus 12 discípulos, ustedes se quieren ir también, váyanse. Me quedo solo, pero Él dijo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. No me malentienda. Nosotros como seres humanos necesitamos el compañerismo con otras personas. Necesitamos el calor humano alrededor nuestro. Pero eso no debe ser lo que define si somos victoriosos o no. Eso no es lo que define si de verdad estamos viviendo en triunfo o no. Si de verdad nuestra vida es satisfactoria o no. Pero si tú puedes decir con confianza, Dios está conmigo, yo no temeré. Así dijo el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Oh, bendito el nombre del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque ande en la situación más difícil de mi vida, que todo esté oscuro alrededor de mí, que todo parezca que ya no hay esperanza, aunque ande en ese valle, yo no temeré. Sí, para poder, esto lo leemos fácil y lo decimos fácil, pero a la hora de la hora no es fácil. Eso requiere un entrenamiento. Eso requiere una renovación de nuestra mente. Eso requiere una convicción que sea la verdad de nuestra vida. Que podamos decir, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás o tú estás conmigo. Hay una convicción. Parece que el mundo entero va a destruirse. Yo no temeré, porque tú estás conmigo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré. No temeré. Sí, para poder decir eso, iglesia, hay que realmente estar bien arraigado en la palabra del Señor. Esto debe convertirse en la raíz de nuestra vida, no simplemente en algo superficial. Y esa debe ser nuestra meta. Entender que no hemos llegado ahí, pero necesitamos avanzar para llegar ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. El hombre fue creado para pertenecer al reino de la omnipotencia divina. El reino de la fe. El reino de Dios, quien llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que mires en Romanos 4. Romanos 4, por favor. Oh, precioso es el Señor. Precioso es el Señor. La semana pasada creo que fue que lo dije y hoy lo repito, iglesia. Esta puede ser que no sea tu experiencia hoy. Quizás tú dices, esto ya jamás yo voy a vivir de esa manera, pastor, me la está poniendo muy difícil. Debe ser nuestra meta. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, al premio del llamamiento. Aleluya. Él dijo, no que yo sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, pero prosigo. Esa era la forma de vivir de Pablo. Pablo recibió un montón de revelaciones del Señor en su vida. Él las escribió en el Nuevo Testamento, en sus epístolas. Y él dice, no que ya yo sea perfecto, no que ya yo lo alcancé todo, pero yo prosigo hacia adelante. Yo estoy olvidándolo de atrás y extendiéndome a lo, porque sé que hay muchas cosas que tiene Dios para mí que todavía no sé. Y yo quiero avanzar en el conocimiento de Él. Esa debe ser tu motivación y mi motivación. Bendito Dios. Pastor, yo no lo he entendido todo. Yo no lo he alcanzado todo. Todavía hay cosas que no entiendo. Pero mi deseo es llegar allá. Mi deseo es avanzar hacia el conocimiento del Señor. Mi deseo es cada día conocer más a Cristo. Conocer su poder de resurrección en mí. Conocer quién Él es en mi vida. Cuando ese es nuestro estilo de vida, va a ser una motivación tremenda para ver la gloria de Dios.
Tú y yo no vemos la gloria de Dios en nuestro diario vivir porque esa no es nuestra motivación. Estamos demasiado metidos en las cosas del diario vivir, caminando como el mundo camina. Y hablamos como ellos, y pensamos como ellos, y caminamos como ellos, y nos quejamos como ellos, y así no llegamos a ningún lugar. Cuando nos proponemos, yo voy a ser diferente. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser diferente. Yo quiero ser como Enoc, yo quiero ser como Noé, yo quiero ser como Abraham, yo quiero buscar esos caracteres que nos dejan ejemplo de una vida diferente. Es fácil ser igual a los demás. No requiere esfuerzo imitar a tu vecino, ser como los demás. Requiere esfuerzo y valentía ser diferente. En el momento que tú empiezas a ser diferente, te empiezan a tildar de fanático, de tonto, de religioso. Pero es preferible porque sabemos a dónde queremos llegar. Gloria a Dios. Romanos 4, en el versículo 16, Pablo está hablando aquí de Abraham, la fe de Abraham como ejemplo para nosotros. Y dice él, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, la descendencia de Abraham, no solamente la que es de la ley. Vamos a leer un poquito antes, versículo 13, para que puedas entender el concepto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Ahora, para ahí. Dios le dio a Abraham la promesa de que él sería heredero del mundo. Un hombre que su procedencia, su pasado era pagano. Un hombre que venía de una familia que adoraban a otros dioses, dioses falsos. Pero Dios vio el corazón de este hombre y lo sacó de allí. Y le dijo, salte de tu tierra, salte de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré. Y serás bendición. Y te multiplicaré. Aleluya. Y bendeciré a ti y a tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Y lo siguió. Y ahora él le dice, tú serás heredero del mundo. Pero dice Pablo acá, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues si la ley produce ira, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, Dios dio a Abraham la promesa para que Abraham pudiera ser el padre no solamente de la nación judía, sino de todo aquel que cree en Jesús, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Versículo 17, vamos a leer el 16, la última parte, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, note esa frase, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Si su Biblia es como la mía, está entre paréntesis eso. Está indicando una palabra que Dios le habló a Abraham, que tú lo puedes encontrar en Génesis 17:5. Pon una mano allí en Romanos y mira Génesis 17:5. Amén. Cuando Abraham tenía 99 años, ya iba a cumplir 100 años. Después que Abraham intentó ayudar a Dios a cumplir su promesa, teniendo un hijo con su criada o la criada de su esposa, cuando este chico ya tenía alrededor de 13 o 16 años, Dios se le aparece a Abraham en el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti,
y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes o multitud. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto, ese te he puesto no habla de algo futuro, habla de algo que ya es. Te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Aleluya. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, presta atención a esto. Él le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham. El nombre Abraham significa padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham. El nombre Abraham significa padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En el momento que Dios habla esto a Abraham, Abraham tiene 99 años. Ya Abraham perdió toda esperanza de tener más hijos. Su esposa es estéril, ya él es anciano. Es en ese momento cuando Dios se le aparece y le dice: Abraham, tu nombre ya no se llamará más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, padre de muchedumbre de gente. Ahora imagínate a Abraham diciéndole a sus trabajadores, a su esposa: no me llamen más Abraham, llámenme Abraham, porque yo soy padre de muchedumbre de gente. ¿Cómo lo mirarían la gente? ¿Ah? Pongámonos en el lugar de él. ¿Saben qué, muchachos y muchachas? Ya no soy Abraham, ahora soy Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Y la gente empezaría: amén. O sea, hay que ser valiente para caminar con Dios. Pero cuando Dios le dijo: te he puesto por padre de muchedumbre de gente, mira Romanos 4. Ahora puedes entender Romanos 4. Como está escrito, verso 17: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó. Abraham creyó. Él no era padre de muchedumbre de gente delante de la gente que lo oyó, pero delante de Dios sí. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el reino de la omnipotencia divina, donde Dios creó al hombre para vivir. Aleluya. Cuando él no tenía solamente un hijo, y ese no era el correcto, Dios le dice: ya cuando no hay esperanza, yo te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Cuando Dios le dijo eso, él llamó lo que no era como algo que era. Aleluya. Cuando tú lees en la escritura promesas, declaraciones de lo que Dios dice de ti, esas son sus palabras. Sus palabras tienen poder creativo. Y Dios lo dijo antes de que fuera hecho. En efecto, fue hecho cuando Él lo dijo. Cuando Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es porque es así. Es porque es así. Es porque es así. Cuando Él dice: Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros ya estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es así. En esa palabra hay poder para que yo viva la vida justa que Dios quiere que yo viva. En esa palabra. Cuando yo empiezo a mirar todas mis debilidades, todas mis imposibilidades, y empiezo a hablar de acuerdo a lo que yo siento, como yo me siento, yo estoy diciendo: Dios, te equivocaste. Yo no soy el hombre a quien tú estás hablando eso, porque yo no me siento así. Ya estoy mal. Dios dice: no me digas cómo tú te sientes. Yo quiero que tú me digas lo que yo te digo a ti. Lo que Dios dice de ti es lo que tú debes decir de ti mismo.
Si Dios dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, deja de decir yo soy un don nadie, ay, es que yo soy muy débil, ay, no, es que yo no sé si lo pueda lograr. No, vas a decir lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti, porque cuando Él lo dijo, Él creó. Cuando Él lo dijo, Él creó la realidad de eso en tu vida. Cuando tú lo aceptas, lo declaras, lo confiesas, lo crees en tu corazón, tú le das realidad a eso en tu persona. Aleluya. ¿Te estás dando cuenta? Estamos saliéndonos del conocimiento natural del ser humano y entrando al conocimiento sobrenatural donde Dios nos ha puesto. Deja de llamarte Abraham, ahora te llamas Abraham. Deja de llamarte pecador, ahora te llamas creyente, nacido de nuevo, victorioso en Dios. ¡Aleluya! 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 Imagínate que Abraham empieza a pensar, bueno, Dios dice que yo soy Abraham, pero yo me siento Abraham, porque no tengo nada más un hijo y ese no es el que Dios quiere. Dios dice que yo soy Abraham, pero yo me siento Abraham. Abraham hubiera seguido siendo Abraham y todavía fuera Abraham, pero él dejó de ser Abraham. Y tú lees a partir de ahí que ahora él es Abraham. Y tú y yo hemos recibido la bendición de Abraham. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Iglesia, Dios llama a las cosas que no son como que son. Mira en el capítulo 6 de Jueces. Ya estoy terminando. Ya me inspiré. Jueces 6. Jueces capítulo 6. Yo pensé que iba a terminar esto hoy, pero no. Ni en sueños. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Cuando lo tenga, dice lo tengo. Ok. Es la historia de Gedeón. Gedeón, un hombre que está viviendo en un momento en Israel que era un desastre. El pueblo de Israel no tenía un líder. Todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. Nadie quería hacer las cosas correctas. Y los enemigos del pueblo de Dios vinieron y empezaron a destruir. Y los israelitas estaban en pánico, porque los enemigos venían y robaban todas las cosechas y los maltrataban a ellos. Ellos estaban oprimidos. Dice la escritura en el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová es una forma de hablar para Jehová mismo. Se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ahora, el punto que yo te quiero mostrar acá es que el ángel de Jehová le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y yo pienso que Gedeón miró para todos lados a ver dónde estaba el varón esforzado y valiente. Y él dijo: ¿qué te crees? Te equivocaste, no es aquí, es a la otra esquina. Pero cuando Dios le dijo varón esforzado y valiente, en esa palabra Dios creó. Aleluya, aleluya. Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. Iglesia, ese es el proceder de Dios. Jesús llegó a casa de Jairo. Y los familiares le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ya está muerta. Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree solamente y tu hija vivirá.
Y llegó a la casa y se encontró un ambiente de luto, de lloradera. En aquel tiempo alquilaban a mujeres para que lloraran. Eran lloronas profesionales. Ya, le pagaban para que lloraran e hicieran el cuadro triste de duelo. Y Jesús dijo, no lloréis, la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de ella porque sabían que estaba muerta. Pero Jesús dijo, la niña no está muerta. Jesús no estaba negando los hechos físicos cuando él dijo eso. Pero Jesús estaba hablando en fe. La niña no está muerta, sino duerme. En esa palabra Jesús estaba liberando poder de resurrección. Estaba llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y tomó a la niña por la mano y le dijo, Talita cumi, que significa, niña, levántate. Y la niña abrió los ojos y se levantó y le dieron de comer. Y fue tremendo milagro. Pero todo comenzó cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Llamando a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el reino donde Dios nos ha puesto en Cristo. Ese es el reino donde Dios creó al hombre al principio. En el reino de la omnipotencia divina. En el reino del Espíritu, no en el reino de la carne. En el reino del Espíritu, no en el reino de lo limitado. En el reino de lo ilimitado, en el reino del Espíritu. El hombre cayó de ese nivel, pero Jesucristo ha venido para volver a poner al ser humano en ese nivel. Y eso es lo que tú y yo hemos recibido cuando recibimos vida nueva. La habilidad, la oportunidad, el privilegio de poder caminar con Dios en el mismo espíritu con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. ¿Por qué pensar de acuerdo a la carne cuando Dios nos da la habilidad de pensar de acuerdo al espíritu? ¿Por qué pensar de acuerdo a lo limitado cuando Dios nos da la oportunidad de pensar de acuerdo a lo ilimitado de Él? ¿Por qué pensar de acuerdo a lo que realmente no podemos o nos controla, nos oprimen, nos imposibilita, en vez de pensar en aquello que nos hace libres para caminar la vida victoriosa? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Por el que dirá fulano, por el que dirá el otro. No, iglesia, es nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión. Yo quiero seguir a Cristo, no seguir al mundo. Yo quiero seguir su palabra, no seguir mis pensamientos limitados, humanos, con los cuales he sido enseñado desde que tengo uso de razón en este planeta. Necesito renovar mi mente. Necesito comenzar a darme cuenta dónde Dios realmente me ha puesto. Yo quiero que lo dejemos acá. Y salgamos de aquí meditando en esta verdad. Hay muchas cosas que enfrentamos en este mundo. Problemas como los demás. Sí, estamos en un mundo de aflicción. Pero no estamos limitados a lo que este mundo da. Tenemos recursos espirituales que Dios nos ha dado para ayudarnos a caminar victoriosamente. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú consideras tu situación y tú dices, pastor, es una imposibilidad. Tengo este problema matrimonial, este problema familiar, este problema financiero, este problema físico, este problema. Cuando empiezas a enumerar esos problemas, mientras más los enumeras, más grandes esos problemas se hacen. Pero cuando tú empiezas a mirar su palabra, las cosas que Él dice acá son las cosas que no son. Él dice que las cosas que no son, Él las llama como si fuesen. Por su llaga fuiste sanado. Esa es su palabra. En esa palabra hay poder creativo para sanarte de cualquier enfermedad. Pero si tú y yo no lo recibimos y decimos, no, pero es que yo sigo enfermo. Y sí, le estamos diciendo, Dios, tú dices eso porque tú no has visto el diagnóstico que el doctor me dijo. Tú dices eso porque tú no viste el estudio que el doctor me hizo en su consulta o en el hospital. Tú no te diste cuenta cuando me hicieron la radiografía y viste cómo estoy por dentro. Y tú dices que estoy sanado. Le estamos diciendo mentiroso a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El doctor se basa en sus estudios físicos. Físicos. Dios se basa en la realidad de su palabra, que es espíritu y vida. Bendito Dios. Y esto es otro tema. Pero yo quiero que tú y yo salgamos de aquí en esta noche declarando que somos lo que Dios dice que somos. Y podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Y podemos vivir victoriosos porque Él dice que somos más que vencedores.
Y podemos vivir victoriosos porque Él dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta noche. Dios es bueno, iglesia. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, por esta verdad tan preciosa. Gracias porque realmente cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta las riquezas espirituales que hay allí para nosotros. Podemos conocer tus pensamientos. Podemos conocer lo que tú quieres para nosotros. Tus propósitos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Para no pensar más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y darnos cuenta de cuán tremendamente importante es tu palabra. Oh, Señor, ya estamos con el conocimiento intelectual, pero ahora necesitamos poner esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a meditar en ella, a tomar tiempo para pensar en lo que hemos aprendido esta noche. Y esta nueva clase de conocimiento que hemos adquirido hoy penetre profundo en nuestra vida, haga raíz en nuestro corazón, de manera que sea una segura fundación que esté en nuestra persona, para poder caminar victoriosamente en cada situación, en cada momento de nuestra vida. Te damos a ti la gloria en esta noche. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices gracias, Señor? Dice gracias, Señor, porque tú me has dado vida. Tú me has dado poder. Tú me has dado